Muy buenas noches, estimados amigos argentinos en estas jornadas de la Hispanidad. Los saluda el Padre Flavio Mateos desde México, desde la gloriosa tierra guadalupana, desde la tierra de los cristeros. Estamos aquí en misión. Gracias a Dios, gracias a la iniciativa del coronel mayor Gabriel Camilli, podemos ser partícipes de estas jornadas. Estoy en un país donde la hispanidad se vive realmente, se puede ver, se puede percibir como muy pocos lugares. Se percibe eso, pero también se percibe la obra del enemigo, se percibe la obra del demonio. Y justamente lo que a uno le va quedando cada vez más claro es que la hispanidad es algo que ha quedado inconcluso, que nosotros debemos continuar, y pienso que es justamente por eso que estamos siendo parte de estas jornadas de la hispanidad. Pero no me quiero extender más porque sé que ustedes han tenido una larga, intensa jornada de conferencias a lo largo de todo el día. Así que vamos a tratar de hacer esta charla lo más dinámica posible. Vamos a incluir algunos videos de diversas películas, no solo de Apocalipto, tratando de esclarecer no solamente el punto de vista que nos concierne a la hispanidad, sino el por qué hemos elegido esta película justamente, que no es una película mediocre, no es una película que la elegimos solamente por el tema que trata, sino por cómo trata ese tema. Si no, como digo muchas veces, si no fuera una gran película, no se seguiría hablando de ella. Nosotros no estaríamos tan impactados como para poder hablar de ella. Trataré de hacer una síntesis eh, de esta posición, porque yo, por si no saben, escribí varios libros sobre cine y uno de ellos le he dedicado a Apocalipto justamente. Pero como es muy amplio el temario, voy a tratar de eh, resumirlo lo más posible. Y en principio, antes de entrar en la película, quisiera hablar de lo que es el cine y la hispanidad, porque es un tema que realmente parecería que no tiene mucho, no nos concierne demasiado, porque no se ha tratado mucho el cine en la hispanidad. Es decir, si yo quisiera ocuparme realmente de este tema y solamente de este tema, no podría poner más de 2 minutos. ¿Por qué? Porque desde su primera exhibición como artefacto técnico en 1895, o desde su primera película de ficción como procedimiento narrativo simbólico dramático, que eso es el cine inventado por Griffith en 1908, el cine casi nunca se ha ocupado de la grandiosa epopeya de la hispanidad en América. Una empresa que, utilizando las célebres palabras de don Miguel de Cervantes Saavedra para Lepanto, podríamos decir, la más alta ocasión que vieron los siglos, los pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. No tenemos que pensar demasiado para darnos cuenta que hay factores sociales, políticos, culturales y religiosos que han provocado eso. La leyenda negra antiespañola se verifica también en el cine desde muy temprano y hasta nuestros días. Hay incluso en España un libro que ha sido editado que se ocupa de historiar eso, que se llama Hollywood contra España, 100 años perpetuando la leyenda negra. Vamos a ver brevemente los antecedentes en cuanto a la materia se refiere para comprobar lo que afirmamos, sin necesidad de mencionar títulos específicos porque realmente son películas muy, muy mediocres que ni vale la pena mencionar. Una pesquisa general por los títulos de películas que se han realizado acerca de la conquista y evangelización española en América, así como la figura de Cristóbal Colón o alguno de los conquistadores, encontramos, o por lo menos este servidor ha encontrado, unas 26 películas aproximadamente, y suponiendo que pudiéramos hacer una investigación más exhaustiva de filmes desconocidos de países menos importantes en materia cinematográfica, no llegaríamos como mucho a 50 películas. Hay estimaciones muy, muy, muy aproximadas que calculan que a lo largo de la historia del cine se han realizado entre 500.000 y más de 1 millón de películas. Es decir, es una enormidad, contando todo tipo de formatos, ya sea de ficción o documentales. Y aunque no hay un número exacto, se estima que Hollywood ha producido más de 300 películas relacionadas directamente con la Segunda Guerra Mundial. Películas, por supuesto, propagandistas, ¿no? Casi siempre demonizaban al adversario. Y Hollywood ha producido además más de 100 películas por el llamado Holocausto, desde los años 40, 50 hasta la actualidad.
Y en toda esa estadística vemos que mucho menos de 50 películas se le han dedicado a la epopeya española en el Nuevo Mundo. Y eso, a pesar de que Hispanoamérica sola, que se supondría que es la principal interesada, cuenta con 20 países distintos. España misma, que tuvo un auge del cine religioso e histórico en los años de Francisco Franco, apenas realizó un puñado de películas, notablemente acartonadas, teatrales, fofas, podemos decir, como las que se solían hacer en nuestro país. Sería largo de abordar aquí ahora el por qué el cine clásico español, bastante estimable por cierto, no pudo estar a la altura de lo que se le exigía, en cuanto a arte y en cuanto católico. No tenemos ahora tiempo de abordar ese complejo asunto. Lo cierto es que el arte más influyente de los tiempos modernos, el más poderoso vehículo de difusión y recreación de los ambientes históricos como es el cine, se ha privado de representar como era debido aquello que Francisco López de Gómara dijera así: la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando a la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias, y así la llaman Nuevo Mundo. El más importante y pasmoso descubrimiento que registran los anales de la humanidad, decía Charles Fletcher Loomis. Y eso no motivó a los productores cinematográficos a inspirarse en su inagotable cantera de aventuras dignas de ser reproducidas artísticamente. Obvio es decir que el origen étnico de tales productores y hacedores de cine no los hacía aptos para volcarse a esa tarea, ni menos el carácter protestante del país que alojó a la llamada Meca del cine, es decir, Hollywood. Y esto nos lleva directamente a la película que nos ocupa hoy. Pero antes de ir a la misma, vamos a ver una breve y emotiva escena de otra película que estoy seguro que todos ustedes conocen y sin dudas han disfrutado. Bien, acabamos de ver el extraordinario final de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Ese breve fragmento basta para hacernos reconocer a un maestro del arte cinematográfico. Pues luego de haber mostrado la terrible pasión de nuestro Señor, algo de por sí difícil se le planteaba a Mel Gibson: cómo mostrar la resurrección de Cristo sin caer en el sensacionalismo de unos efectos especiales llamativos, que podrían ir además contra el estilo todo de la película, que está lejos de querer presentarse como un film del género fantástico. El final debía estar a la altura de todo lo anterior. Pues bien, no hacía falta mostrar el hecho en sí de la resurrección, sino sugerirla, es decir, mostrar indirectamente y con una extraordinaria economía de recursos el hecho capital del triunfo de nuestro Señor sobre la muerte. Y esto lo hace el director en apenas 2 tomas. Primero un suave paneo de la oscuridad a la luz, mientras rueda la piedra que cerraba el sepulcro, hasta encontrar el rostro de Jesús. Y allí hace un acercamiento mediante un fundido encadenado. No hace ningún corte directo, ni traveling, ni sino una transición suave. Esta breve escena muestra la maestría cinematográfica de Gibson y su capacidad imaginativa. Ahora bien, después de esa cumbre del cine religioso, de esa obra monumental, uno podría pensar que, como Gibson llegó a la cumbre de su carrera, ya no podía ir más allá y debería regresar cohibido y encendido a la vez, entre comillas, como Moisés bajando del Sinaí, a retirarse a su rancho californiano. Ya cumplió su deber. Sin embargo, un nuevo desafío iba a planteársele como director, y la ocasión no podría ser mejor que la de Apocalipto. Gibson estaba en estado de gracia y no se iba a echar atrás. Ahora, como sabemos, se encuentra filmando la continuación de La Pasión. Pero, ¿acaso Apocalipto no lo es también? Es una continuación porque la redención que nos trajo Cristo llega entonces a América, para liberar a los hombres idólatras oprimidos por el diablo en esa tierra por entonces aún irredenta. Entonces, lo que Gibson viene a mostrar es lo que va a ser la gracia que nos viene de la pasión, la destrucción de las obras del demonio. Decía el padre Castellani que, a semejanza de Dios nuestro Señor, que con un mismo cielo estrellado
admira al rústico, pasma al astrónomo y extasía al santo, el genio con una misma obra distrae al vulgar, hace pensar al culto y arrebata al inteligente. Esta es la obra del genio del cine. Necesariamente tiene que entretener, es su primera función. Y tiene la responsabilidad de llenar las salas del cine, cosa que a los llamados, entre comillas, directores trascendentales, sobre todo europeos, les tiene sin cuidado. Pero luego, además, tiene que elevar al espectador y hacerlo pensar, pues eso entonces es lo que permite arrebatarlo al goce estético que lo conduce a la verdad. Decía nuestro amigo Carlos Pérez Agüero que Apocalipto es una película de acción para pensar. Nos parece una excelente síntesis. Primeramente es una película de acción, una película de persecución, y eso es lo que ha confundido o sublevado a ciertos pedantes, porque se quedaron en ello y no pensaron justamente. Y no pensaron que un cine que puede ser, entre comillas, comercial o popular, puede ser al mismo tiempo intelectual. Prejuicio de clase intelectual emancipada y libresca sin dudas. ¿Y cómo logra el autor en el cine llevarnos de la acción contemplada a la contemplación de las ideas? Mediante la puesta en escena. Por eso, una cosa es lo que son la mayoría de las películas. Fotografías de gente que habla, como decía ácidamente y con justeza Alfred Hitchcock. Y otra cosa es el cine. El mismo Hitchcock, el más importante director de cine de todos los tiempos y además un director católico, decía: como ocurre con otras artes, las películas procurarían un placer mucho más sustancioso si el público fuera consciente de lo que está bien hecho y lo que no. Por lo menos se debe tener un criterio formado para saber qué es cine y qué no lo es, para que de tal forma esa labor de enriquecimiento intelectual y moral, en el caso de que sea posible, se haga efectiva. Y acá no podemos dejar de mencionar al Papa Pío XII, que en su encíclica Miranda Prorsus decía: a la tarea de servir a la verdad debe unirse el esfuerzo de contribuir al perfeccionamiento moral del hombre. Las técnicas audiovisuales pueden contribuir en tres importantes sectores: la información, la enseñanza y el espectáculo. Pero, para que el espectáculo en tales condiciones pueda cumplir su función, es necesario un esfuerzo educativo que prepare al espectador a comprender el lenguaje propio de cada una de estas técnicas y a formarse una conciencia recta que permita juzgar con madurez los varios elementos ofrecidos por la pantalla y por el altavoz, para que no tenga que sufrir pasivamente su influjo como sucede con frecuencia. Muy lúcidas sin duda las palabras del Papa Pío XII. Si tenemos en cuenta además la capacidad de representación simbólica del cine, debe exigírsele ese otro nivel de lectura que justifique nuestra colaboración o participación activa en la construcción total de la obra. Asimismo, la recuperación de una conciencia simbólica puede ser una de las claves para entender la inmensa posibilidad del cine, casi siempre desaprovechada debido al liberalismo y la descristianización progresiva de la sociedad, porque el hombre de hoy parece haber perdido su capacidad de lectura simbólica y solo recibe pasivamente y sin discernimiento lo que otros quieren inculcar en sus mentes. Entonces, daremos muy brevemente, lo más brevemente posible, algunas pocas pautas para tener en cuenta. Es importante entender que en el cine, menos que en cualquier otro arte, se podría establecer una distinción entre el fondo y la forma. El uno no existe más que por la otra. La forma da el contenido no argumental, pero sí temático y el fondo ideológico, pues crea las significaciones y gracias a ello determina el sentido de ese contenido. Nuestra comprensión y valoración de una película dependerá en gran medida del esfuerzo por comprender la naturaleza de las relaciones creadas y evaluar su calidad. La sutileza, complejidad o inteligencia de una película pueden verse en su organización, no deben reclamarse en las unidades aisladas. Apocalipto es, por esto, un film inteligente y a la vez sutil, pese a las escenas brutales con que nos despacha.
En el cine, además, el estilo refleja un modo de ver, encarna la relación del director con los objetos y las acciones. Una obra, pues, es entretenida si disfrutamos con ella de forma espontánea, y es arte en la medida en que no sea intelectual y emocionalmente exigente. Y Apocalipto lo es. Cuanto más profunda y provocativa es la visión del director, tanto más importante es para él, financieramente hablando, encarnarla en un modelo de acción fácilmente comprensible. Por esto mismo, Apocalipto es una película de acción o aventuras. Aunque no hay que creer que el autor construye su obra a partir de una consigna intelectual, a la cual luego rellena con escenas dramáticas, de ningún modo es así. El artista, en general, se plantea un desafío formal estilístico, y luego los temas que subyacen en él surgen para adaptarse a esas imágenes o estructuras que el artista tiene en su mente. El director empieza a ser el autor del film, esto es importante, desde el momento en que encuentra su manera de hacer que los detalles sean a la vez significativos y verosímiles. Nuevamente, esto se demuestra de sobra en Apocalipto. Un film, una película cuya significación quede restringida al simple nivel del mensaje oral, compite en un área en que las imágenes son notablemente menos eficientes que las palabras. Es decir, sería teatro filmado. Serían menos eficientes, puesto que menos claras. Si deseamos transmitir un mensaje verbal, no tiene mucho sentido interponer fases innecesarias de codificación y decodificación entre el emisor y el receptor. De hecho, quien quiera dar un mensaje debe recurrir a otro medio de transmisión y no al cine, que son imágenes en movimiento. Finalmente, la verdadera libertad del espectador, algo que muchas veces se cuestiona en el cine porque se piensa que el espectador está cautivo de lo que le ofrece el director. La verdadera libertad del espectador está en que puede descubrir la significación de las cosas o ver estas únicamente como cosas. El autor confía en su perspicacia. El espectador es libre de pensar sobre o a partir de lo que ve, pero no de escoger en lo que se le da a ver. El cine, además, como la literatura, también se estructura en torno a arquetipos universales, imágenes, símbolos, motivos recurrentes, que reflejan patrones psicológicos y culturales profundos. Por ejemplo, tenemos el tema del héroe, el viaje, la investigación, la venganza, el rescate, el invierno como símbolo de muerte, las escaleras o los puentes como símbolos de pasaje, etc. Símbolos y motivos que se despliegan en abundancia en Apocalipto. Y vamos a ver solamente, para no extendernos demasiado, cómo operan en esta película las simetrías, elemento presente en el cine desde que es cine, desde sus comienzos, para mostrar la intencionalidad en su operar. Esto es, cuando la repetición de un objeto, un gesto, unas palabras, una situación, pero de forma diferente, que se le ofrece al espectador y le da al espectador la posibilidad de construir con el director un sentido a la puesta en escena, es decir, acceder a lo simbólico. Recurso que, por otra parte, para ser destacable, debe cumplir con este requisito: llevarnos a una conclusión coherente respecto de lo que el film nos viene proponiendo, coherencia que luego veremos se verifica también en Apocalipto. El diálogo entre escenas binarias o la resolución de los conflictos mediante escenas pares se da en Apocalipto desde la primera a la última escena. Muy resumidamente podemos decir, hay dos huidas. La primera es infructuosa, la de los hombres que llevan el miedo en sus rostros. La segunda huida es victoriosa, por parte de Garra de Jaguar, victoriosa a merced de la intervención de la providencia. Los dos personajes que confrontan en la escena de la primera huida se relacionan en la frase que el indio atemorizado le dice a Garra de Jaguar: buscar un nuevo comienzo. Garra de Jaguar dice al final las mismas palabras, dotando a esa expresión de un sentido nuevo que se cumplirá verdaderamente por todo lo que acabamos de ver. Esa frase exacta completa el sentido de la buena nueva de la llegada de los españoles, aunque Garra de Jaguar aún todavía no lo sepa. Hay dos llegadas,
Primero, la de los cazadores que esclavizan los aldeanos. La segunda es la llegada de los españoles de signo contrario. Hay dos muertes que se enlazan. La del padre de Garra de Jaguar, impiedosa y sangrienta, pero viril en su aceptación, y la del asesino de este, muerte horrible como la de un animal. He ahí la razón de ser de tal forma de morir, oponerse a la muerte infligida al otro. Dos veces llueve. En la primera escena provoca un rezo de Garra de Jaguar al cielo. Es un anuncio. Caen unas pocas gotas sobre la cueva donde se halla su familia. La segunda lluvia será torrencial. Diríase que es un diluvio que actúa a manera de bautismo liberador. Diluvio del que solo puede salvarlos una barca, esa que aparece al final. Cuando Garra del Jaguar observa con su familia las naves aportadas en la playa, sobre el final, la lluvia ha cesado y todo está en calma. Se han salvado. Dos veces hemos visto la escena del mar desde esa perspectiva. Primero, cuando al inicio los hombres volvían de la caza. Ahora, en este otro sentido, recordemos, el indio asustado les ofreció en prenda unos pescados, diciéndole a Garra de Jaguar, acá hay buenas aguas. Serán buenas para los apóstolos de la América, pescadores de hombres. Dos flechas reciben su cuerpo Garra de Jaguar, una por detrás, la otra por delante. Dos movimientos ocupan al que lucha, resistir y atacar. La primera flecha la recibe escapando, la segunda haciendo frente. Son las dos alternancias que se verifican en el cristiano. Probablemente más tiempo ocupe la primera. La segunda se da cuando se tiene una nave detrás que lo sostiene sin que él lo sepa en este momento. Dos son las escenas de Garra de Jaguar con su padre. En la primera, éste le enseña a no tener miedo, antes de volver a la aldea tras la casa. En la segunda, el padre ya no se lo dice, sino que se lo muestra al momento de su muerte. El film comienza con un plano de la espesura de la selva y la vertiginosa aparición de un animal que está huyendo. El film cierra con una imagen de esa selva, pero es una imagen fija de una hoja de palma que atraviesa la pantalla en calma. Hoja de palma con que se recibe jubilosamente a Cristo en su entrada a Jerusalén el domingo de Ramos. Según hemos estado viendo, todo lo que Gibson plantea lo va resolviendo en el film con los mismos elementos de que se vale para introducir la historia y los personajes. Esto es obra de la intuición creadora, que una vez que ha dado con la llave correcta, abre las 100 puertas para que se manifieste lo simbólico. Vamos a hacer ahora mención brevemente de lo que todos han hablado, la famosa persecución. La persecución en sí es el cine puro. Decía Hitchcock que es la expresión definitiva del medio cinematográfico. Desde hecho, desde las primeras películas de David Ward Griffith, la persecución ha estado presente en el cine, ha sido lo que ha atrapado realmente al espectador. ¿Y qué es la persecución? Podemos decirlo en un sentido simbólico, es un itinerario espiritual o metafísico traducido mediante la acción física. Es una forma de la huida que pone a prueba y modifica al personaje. No hay forma de mostrar un viaje interior o el dinamismo de la vida del alma sino a través de lo puramente exterior. Si no, de otra forma tendríamos simplemente, como ya lo hemos dicho, fotografías de gente que habla. En un comentario interesante, el filósofo suizo judío convertido al catolicismo Max Picard describe cómo la cultura moderna, marcada por el racionalismo, la técnica y el secularismo, se caracteriza por una huida constante. Es una huida del silencio, una huida de la realidad y, en definitiva, una huida de Dios. La huida es un fenómeno esencial de la modernidad. El hombre moderno, decía este hombre, huye de Dios, pero no sabe que en esa huida lleva a Dios consigo, porque de Él no se puede huir sin dejar tras de sí un rastro de vacío que a cada paso lo recuerda. Garra de Jaguar, el protagonista de esta película, no solo está huyendo de sus perseguidores, está huyendo de ese mundo del que huir nos insume a nosotros toda una vida. Por eso va en dirección hacia esa playa y el encuentro final con las naves que representan a la iglesia. Huye, por lo tanto, del diablo para llegar a encontrar a Dios. La persecución es, entonces,
un recurso que el cine explota de manera magistral, ya sea para conducirnos a una revelación verdadera y trascendente, o, en muchos casos, hacia una tontería mayúscula y pasajera, hay que admitirlo. En este caso, el personaje huye de un mundo satánico y decadente, al cual se parece cada vez más nuestro mundo de hoy. Por eso nosotros huimos hacia Dios y proponemos la hispanidad como la nave de salvación, porque, como decía José María Pemán, la hispanidad o no será nada o tendrá que ser eso, el cuerpo donde vuelva a encarnar Cristo para una segunda redención del mundo. Entonces, si la persecución es el modus operandi del cine por excelencia, pues así alcanzó la cima de su representación, pensemos que este elemento nos fue legado por la poética griega. Aristóteles señalaba el elemento maravilloso con especial énfasis en la epopeya, destacando precisamente una escena de persecución, la de Héctor en la Ilíada, que hoy vemos llevada hasta sus últimas consecuencias en el cine y en este film en particular. Desde la Eneida hasta el Quijote, y desde el Martín Fierro hasta el Señor de los Anillos, la persecución se articula en las obras clásicas, con sus diversas implicancias y sentidos de interpretación, pero siempre volviendo apasionantes tales obras. Para terminar esta parte dedicada al cine en sí mismo, nos parece que, aun con sus complicaciones y todo, Mel Gibson viene a ser el último cruzado que renueva el cine fecundado con la palabra que siempre es nueva, y renueva un arte que venía estando moribundo, como reflejo de una sociedad occidental en completa decadencia. Con la desmesura inicial de un Griffith, pero sin la gran confusión liberal proto-masónica de este, habiendo incorporado la forma narrativa del cine norteamericano a pleno, eso que algunos tildan desdeñosamente como hollywoodense, pero también la tradición católica en tiempos de confusión y apostasía, y al decir tradición católica incluimos en ella el arte barroco, Mel Gibson apunta alto, y en este turbio y malsano acabose del cine trae la brisa fresca de un nuevo comienzo y el viento impetuoso que sacude la miseria intelectual, porque su cine está más allá del cine que en este tiempo se viene produciendo. Por lo tanto, deseamos que siga por ese camino y que no se desvíe. Queremos ahora hacer referencia a lo que es también Apocalipto. Es una obra maestra del cine católico. Esta película, como La Pasión de Cristo, fue odiada y suscitó gran contradicción de parte de aquellos que se ubican en las filas del anticatolicismo, con el agregado de algunos pocos católicos de espíritu estrecho o farisaico, cuando no desatentos, que también se sumaron al coro de opositores a esta película. A todos ellos ya les hemos respondido in extenso en nuestro libro sobre Apocalipto, la Buena Nueva, por lo que no vamos a repetirnos. Pero queremos señalar que esa oposición del mundo, de los infatuados, ha ocurrido sencillamente no porque las películas de Mel Gibson sean malas, feas, aburridas, tontas o defectuosas, ni obscenas o inmorales, sino simplemente porque con una fuerza y belleza inauditas resultan ser visceralmente católicas. Y como el cine mayoritariamente disemina el ateísmo, el naturalismo, el liberalismo y en no pocos casos el anticatolicismo en todas las pantallas del mundo, lo de Gibson es una piedra en el zapato, es decididamente ir a contracorriente. La suya es una película incómoda, políticamente incorrecta, viril, arriesgada, no apta para mentes progresistas, caracteres afeminados o gente tibia. Pero, ¿de qué modo son las suyas películas católicas? Volvemos a mencionar al Papa Pío XII, que pedía que el cine sea ordenado a la gloria de Dios y a la salvación de las almas, y sirva eficazmente para la extensión del reino de Cristo sobre la tierra. Estamos de acuerdo con esto, pero ¿qué puede hacer un aislado director católico en una sociedad y una industria del cine y el espectáculo que son liberales, ateas y anticatólicas, y cuyos recursos de producción y difusión los controlan los enemigos acérrimos de Cristo? Sus posibilidades son muy limitadas, casi nulas. Quizás por eso,
Dios envió el llamado de su gracia a un personaje exitosísimo de la industria cinematográfica, a fin de que con sus propios recursos millonarios, éste pudiera dedicarse a realizar tales obras. Como ya sabemos, los caminos de Dios son insondables. Pero a su vez, esas obras, como ya lo dijimos, debían ser populares para poder seguir dedicándose a realizarlas. En esto se vio que las dificultades no eran pocas, al contrario. Pero, yendo en concreto a Apocalipto, ¿cuál fue la astucia del director a la hora de hacer una película católica acerca de un horrible mundo pagano? Quizás la respuesta está en unas sabias palabras de Flannery O'Connor, la escritora católica norteamericana, que dijo: el escritor católico tiene que mostrar la intervención de la gracia en un territorio que es propio del diablo. Esto es exactamente lo que ocurre con Apocalipto, y se puede ver resuelto en el final de la película, que nos hace comprender su sentido total. Eso mismo es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes quiero que veamos el final de una célebre película que también da mucho para pensar. If you could have found out what that rosebud meant, I bet that would have explained everything. No, I don't think so. No. Mr. Kane was a man who got everything he wanted and then lost it. Maybe Rosebud was something he couldn't get or something he lost. Anyway, it wouldn't have explained anything. I don't think any word can explain a man's life. No, I guess Rosebud is just a piece in a jigsaw puzzle. A missing piece. Well, come on, everybody. We'll miss the train. Throw that junk. Y bien, entonces acabamos de ver el final de la película Citizen Kane, la famosa película El Ciudadano, el clásico de Orson Welles del año 1941. Hay películas cuyo final es notable porque nos obliga a repensar lo que acabamos de ver a lo largo de toda la película. Genialmente, este tipo de finales nos vuelve cómplices del director y, lejos de ser complacientes, nos enseña que debemos prestar atención a todo lo que vemos y del modo en que nos es mostrado. En el caso de El Ciudadano, el enigma que motivó la investigación, que abarca toda la película tras la muerte del magnate Charles Foster Kane, se resuelve en el último plano, cuando se quema el famoso trineo, que representa la felicidad añorada y nunca encontrada por el desdichado protagonista del film. Luego de lo cual, y simétricamente, el director Orson Welles ofrece su coda, una toma que nos hace salir de la escena donde el drama comenzó, así como entonces nos hizo ingresar del mismo modo. Esto equivale al telón teatral que vuelve a cerrarse,
y a una manifestación clara del carácter artificioso del cine, que no es reproducción de la realidad, sino impresión de la realidad. Es una deliberada construcción que manifiesta que el cine entonces tomaba conciencia de sí mismo. El cine se mostraba como un artificio que exigía ser interpretado y no solo contemplado pasivamente. Es por eso que esa película es un muestrario opulento de puesta en escena significante. Con igual altura artística, aunque menos reconocimiento mediático, Mel Gibson se vale también de una construcción simétrica y de un final sorprendente que nos hace comprender el alcance histórico-espiritual que supera la mera fábula, en todo lo que acabamos de ver. Eso, por supuesto, si lo queremos ver, porque además no es un final obvio o explicativo, y por eso tantos se engañaron. El final de Apocalipto explica o da sentido a toda la película. Todo converge hacia él. Si no tuviese ese final, sería solo otra buena película de aventuras y poco más. Dijimos antes que Apocalipto era una continuación de la Pasión, o si se puede decir, es una consecuencia de la misma. En la Pasión tenemos un sacrificio, el único sacrificio redentor y por el cual podemos salvarnos. En Apocalipto tenemos un último sacrificio humano ofrecido a los falsos dioses, esto es a Satanás, que finalmente no llega a concretarse. Luego del sacrificio de Cristo, en la Pasión el cielo se oscurece. Antes de que ocurra el sacrificio de garras de jaguar, el cielo se oscurece, y éste se salva. Ese hecho fue misteriosamente anticipado por él mismo. La palabra misterio no la usamos acá acomodaticiamente, pues el misterio está sugerido a lo largo de toda la película por Gibson, frente al horror que parece invencible. Mientras esa sangrienta barbarie ocurre allí, en lo alto de la pirámide, se vienen acercando los españoles, es decir, se acerca Cristo. Luego, Garra de Jaguar escapa increíblemente de una persecución frenética, brutal, imposible, y es el único que lo consigue de los que estaban en su aldea. No lo hace porque sea un superhéroe de Marvel, sino porque algo o alguien lo está salvando. Y cuando llega al fin, agotado, malherido, vencido y a punto de ser atrapado y muerto a la playa, algo ocurre. Otro hecho inédito que lo salva. Son los barcos y la cruz, símbolo de la Iglesia Católica, única arca de salvación. Y ahora sí, entonces, vamos a ver la escena cumbre de la película, la escena donde se acerca a la playa y vemos los barcos que llegan con la cruz de Cristo.
¿Qué son? Traen hombres. ¿Deberíamos ir con ellos? Deberíamos ir al bosque. A buscar un nuevo comienzo. Ven, tortugas corren. Bien, acabamos de ver entonces la escena cumbre y clave de la película. Veamos cómo nos muestra esta escena Mel Gibson. Tenía muchas formas de hacerlo, pero solo eligió la que se corresponde con la idea que él quería transmitir. Bajo una lluvia torrencial, el protagonista llega exhausto a la playa y cae de rodillas, ya sin más fuerzas para tenerse en pie, es decir, vencido. Mira hacia el mar. Enseguida llega uno de sus perseguidores y también mira hacia el mar. Luego llega el segundo perseguidor y mira también hacia el mar. Hasta ahora no vemos qué es lo que ellos están mirando. Eso sirve para despertar nuestra curiosidad. Es decir, se dota a la escena de un pequeño suspenso para crear mayor interés. Acá, un director mediocre habría cortado simplemente y colocado entonces de inmediato un plano de los barcos españoles. Pero Gibson no lo hace. El plano siguiente es un plano de conjunto de los tres hombres mirando hacia afuera de campo. Los dos que perseguían a Garra de Jaguar para matarlo ya no lo hacen. Garra de Jaguar tampoco intenta escapar. Allí están los tres ante algo que los supera. Ahora tenemos un primer plano del protagonista, pero seguimos sin ver lo que él ve. Se para y un corte lo muestra otra vez con los dos hombres que lo perseguían detrás. La cámara se acerca a él para enfatizar su mirada. Y no corta, sino que comienza entonces un giro, un traveling circular, y entonces nosotros vemos, con él y desde donde él está, los insólitos barcos. Ahí sí, hay un corte y plano de Garra de Jaguar, y luego corte y panorámica sobre los otros dos. Luego hay un corte, dos planos en que vemos por fin a los españoles. Luego vemos a los dos indios, nada temerosos, que caminan en dirección a donde vienen los barcos, mientras Garra de Jaguar se aleja. Repetimos que ninguno se ve asustado ni amenazado, y si Garra de Jaguar se aleja es porque toda la película ha estado huyendo para llegar a salvar a su esposa e hijos. Entonces tenemos un plano más cercano de los españoles donde se ve perfectamente un fraile con una cruz. Y lo que vemos de inmediato a continuación es el momento culminante y más emotivo de la película. Es decir, acabamos de ver al fraile con la cruz. Ahora vamos a ver a Garra de Jaguar que llega a la fosa donde se encuentran sanos y salvos su esposa, su hijo y el recién nacido. Las aguas de muerte se han convertido en aguas de vida, y el niño ha nacido bajo el agua, que podemos pues decir metafóricamente que las aguas del diluvio han sido para ellos las aguas del bautismo. Ese mundo se hundió bajo la sangre y el agua, pero algo llega para rescatarlos. Incluso puede pensarse en sentido simbólico que en los rituales de sacrificios aztecas, en el primer mes del año se mataban muchos niños, sacrificándolos en muchos lugares en las cumbres de los montes, sacándole los corazones a honra de los dioses del agua para que le diesen abundantes lluvias. Acá, en sentido contrario, llegan las abundantes lluvias que son un diluvio para ese mundo de muerte. Pero en vez de tener que matar niños, los niños nacen a la vida en ese contexto con la llegada de los españoles. Ahora vamos a ver, sin pretender, por supuesto, como ya dijimos, abarcarlo todo, algunos detalles significantes. Mel Gibson nos muestra a los españoles en el mismo plano y junto con Garra de Jaguar en el traveling circular. Los vemos a la par que él, unidos en el mismo plano. Es decir, el plano los une, no los separa. Podemos comparar esta llegada de los extraños
con la llegada de los captores de la tribu de Garra de Jaguar. Aquellos llegaron de noche, violentamente, aterrorizantes y de manera homicida. Esto es todo lo contrario. Garra de Jaguar llegó a la playa malherido, desangrado, y a esa altura, por todo lo que pasó, tendría que caer y dejarse morir simplemente o que lo maten. Sin embargo, luego de ver las naves, logra levantarse y regresar para salvar a su familia. Cuando lo veamos en el epílogo de la película, aparecerá totalmente milagrosamente recuperado, sin la menor señal de desgaste físico. Si Garra de Jaguar hubiese demorado un poco más, su familia hubiese muerto bajo las aguas, pero logra llegar a tiempo, justo después de la llegada de los españoles. Demasiada casualidad nos parece, ¿verdad? Es evidente el sentido simbólico que tiene todo esto. En el epílogo se ve un plano de los barcos en la costa, en un mar sereno, ya sin la lluvia. Es una imagen pacífica. Y finalmente la mujer mira confiada hacia los barcos, y ni ella ni él aparecen asustados. Él opta por mantenerse a distancia de los mismos para buscar, como dice, un nuevo comienzo. Tiene sentido, y es un acto de prudencia si pensamos que él no tiene idea de quiénes son los recién llegados y debe proteger a su familia, por la cual ha estado peleando toda la película. Hay quienes, disgustados por este final, han dicho que en el final Garra de Jaguar y los suyos debieron ir corriendo hacia los españoles, lo cual hubiese sido una obvia toma de posición forzada que le estaba dando, un mensaje inequívoco al espectador. Hubiera sido lo que nosotros llamamos bajada de línea, algo propio de los cineastas mediocres o de los ideólogos, pero no de los artistas. Claro que la película también podría haber terminado antes, cuando Garra de Jaguar encuentra a su familia y punto, y no estaría mal. Pero también surgiría en algunos la pregunta de ¿y después qué pasó? Evidentemente no se puede dejar conforme a todo el mundo, pero como hemos visto por todo lo ocurrido, la llegada de los españoles no ha significado la aparición de la opresión, el genocidio y el fin del paraíso precolombino, sino que por el contrario le ha permitido a Garra de Jaguar seguir vivo, rescatar a su familia y tener un nuevo comienzo. El resto se llama Hispanoamérica. Y termina la película con otra simetría. Al comienzo se nos muestra un plano de la selva con un traveling que avanza y anticipa algo que va a ocurrir y de pronto surge frenético un tapir huyendo de sus cazadores. Ese es el tema y el tono de toda la película mostrado desde el inicio. En cambio, al final vemos también un plano de la selva pero pacífico, calmo, con una hoja de palma que atraviesa la pantalla, que como ya mencionamos se recibe jubilosamente a Cristo en su entrada a Jerusalén el domingo de Ramos. Así pues, donde está Dios, allí reina la paz. Pero Apocalipto no solo es una película católica por mostrar la acción de la gracia en un territorio dominado por el enemigo, sino porque se ocupa de rebatir la leyenda negra antiespañola y por lo tanto anticatólica, y vamos a hablar un momento de eso. Son muchas las obras históricas, científicas que se ocupan del tema de la leyenda negra antiespañola, gracias a Dios. Son muchos libros y es un tema que a través de Internet y gracias a las redes sociales incluso se pudo difundir mucho, en pro de una mayor comprensión y defensa de la verdad acerca del tema de la hispanidad. Aunque es verdad que no siempre y por todos de manera correcta, pues algunos hacen parte de esa leyenda negra a los patriotas americanos que dieron origen a nuestras patrias independientes, simplificando demasiado el expediente. La expresión leyenda negra en sí se remonta, si mal no investigamos, al año 1893 y parece que por primera vez fue acuñada en francés. En España, el uso de la frase puede retrotraerse hasta 1899 y ese mismo año Emilia Pardo Bazán emplea por primera vez la expresión leyenda negra para referirse a la propaganda antiespañola. Pero fue merced a Julián Juderías que usa la expresión leyenda negra en 1914 para dar título a su libro que esta expresión cobra mayor difusión. El trabajo de Juderías se publicó en 5 entregas sucesivas en 1914 y él definió de este modo el concepto. Entendemos por leyenda negra la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática,
incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso y de las innovaciones, o, en otros términos, la leyenda que, habiéndose empezado a difundir en el siglo XVI a raíz de la mal llamada Reforma Protestante, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. Una definición muy breve es la de William Maltby. Él decía que la leyenda negra es la opinión según la cual en realidad los españoles son inferiores a otros europeos en aquellas cualidades que comúnmente se consideran civilizadas. Dijimos que el cine anglosajón se ha ocupado en pocos pero diversos filmes de sostener esta oprobiosa leyenda negra, ya sea en un exitoso film de piratas o de capa y espada como El Halcón del Mar de 1940 con el famoso Errol Flynn, pasando por Capitán de Castilla con Tyrone Power, interpretando a Hernán Cortés en un film donde sobre todo se despliega la leyenda negra contra la Inquisición, de la cual escapa el protagonista para unirse a los codiciosos españoles, cuyo único interés es el oro. Llegando hasta nuestros días con una producción animada de Marvel y Disney, llamada What If, ¿qué pasaría si?, en la cual se ensaña especialmente contra la reina Isabel la Católica, haciéndola malvada, cruel y sin escrúpulos. Más bien tendrían que estar retratando a su homónima inglesa y no a nuestra gran y santa reina. No es casualidad, por otra parte, que Marvel es contratista militar del Pentágono y esta, como otras compañías, sirven a los intereses imperialistas norteamericanos. Ellos no son ningunos imbéciles y conocen a sus enemigos, porque si bien hoy España está totalmente postrada y servil a los Estados Unidos, culturalmente la hispanidad sigue siendo algo que el espíritu anticristiano quiere borrar de la historia. Y lo que hace esta película es lo que siempre se hizo para sostener la leyenda negra antiespañola: construir una leyenda dorada indigenista, donde los pobres indios son como niños puros, diríamos el buen salvaje de Rousseau, frente a los cuales la supuesta crueldad y maldad española resaltaría aún más. Cuando se quiere demonizar al enemigo, se diseña una historia maniquea y se la decora con mentiras a designio, muchas veces adosando al enemigo aquellos crímenes propios. ¿Cómo no recordar al tan promocionado Premio Nobel Pablo Neruda, una verdadera lacra de persona donde refulge su inmoralidad, su ideología comunista al provecho de su bienestar capitalista? Todo un terrorista intelectual y abusador sexual, siempre promocionado por el establishment y la prensa transnacional, que en su famoso canto general dijo cosas como estas: antes que la pólvora, los cascos, los barbudos, los frailes con la cruz, los arcabuces, los conquistadores, América estaba en su lugar con sus frutas. Ellos venían del infierno, por túneles oscuros, por ropas manchadas. Salieron con la espada, el hambre, el evangelio. El oro los llamaba con voz de alga enterrada. No vinieron los conquistadores a sembrar, no vinieron a arar la tierra, ni a empuñar el arado ni el martillo. Vinieron a matar, a violar, a robar. Yace en la arena un indio muerto, una mujer abierta por la espada, un niño que lloró hasta la última lágrima. Detrás de cada cruz venía un fusil, detrás de cada sermón una matanza. ¿Quién les pidió venir? ¿Quién les mandó sembrar espinas, hacer del continente un cementerio? Indudablemente este canalla de Neruda seguía los relatos del primer subversivo en América, el fraile de las casas, que imaginaba que los indios precolombinos vivían en un estado de naturaleza sin maldades ni dobleces, en una edad de oro cuya inocencia primigenia fue destruida para siempre por la llegada de los españoles. Y así acusaba las casas falazmente a los españoles, diciendo: entraban los cristianos en los pueblos, ni más ni menos que si entraran en colmenas de abejas, y mataban los indios y hacían en ellos crueles estragos. Con sus caballos, espadas y lanzas comenzaron a hacer matanzas y extrañas crueldades en ellos. Entraban en los pueblos no dejando niños, ni viejos,
ni mujeres preñadas ni paridas que no desbarrigasen e hiciesen pedazos como si diesen en corderos metidos en sus apriscos. Y la leyenda negra antiespañola, junto a la leyenda dorada de los indios, se continuaba en una obra musical que tuvo mucha difusión en los repulsivos años de la socialdemocracia alfonsinista, donde la efervescencia izquierdo-progresista salió del closet con su primavera democrática para reconquistar masivamente el terreno cultural, tras la decadente etapa del proceso militar. Hablamos de un álbum musical llamado Taquiongoy del cantautor Víctor Heredia, que decía allí lacrimosamente: hubo un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces, no había pecado, entonces no había dolores de huesos, no había fiebres, no había viruela, no había ardor de pecho, no había enflaquecimiento. Sanos vivíamos. Nuestros cuerpos estaban entonces rectamente erguidos, pero ese tiempo acabó, desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo Dios, y sus horrorosos perros cazadores, sus sanguinarios perros de guerra de ojos extrañamente amarillos, sus perros asesinos. 56 millones de hermanos indios esperan desde su oscura muerte, desde su espantoso genocidio, que la pequeña luz que aún arde como ejemplo de lo que fueron algunas de las grandes culturas del mundo, se propague y arda en una llama enorme y alumbre por fin nuestra verdadera identidad. Y de ser así, que se sepa la verdad, la terrible verdad de cómo mataron y esclavizaron a un continente entero para saquear la plata y el oro y la tierra, de cómo nos quitaron hasta las lenguas, el idioma y cambiaron nuestros dioses atemorizándonos con horribles castigos, como si pudiera haber castigo mayor que el de haberlos confundido con nuestros propios dioses y dejado que entraran en nuestra casa y templos y valles y montañas. Pero no nos han vencido, hoy al igual que ayer, todavía peleamos por nuestra libertad. En fin, desde luego que toda esa patraña sentimental absurda vertida por gentes que mientras inventaban supuestos genocidios españoles miraban para otro lado, cuando se trataba de los verdaderos genocidios que los comunistas perpetraban en pleno siglo XX, todo ese relato vilmente mentiroso fue y sigue siendo aplastado por la simple verdad expuesta en incontables obras científicas y de divulgación. Y, según tantos relatos serios y documentados, todo eso de que acusan los españoles era precisamente lo que los mismos buenos indígenas realizaban contra otros pueblos a los que dominaban y esclavizaban. Pero si mencionamos ejemplos de la poesía o la música, es porque el enemigo ha sabido aprovechar muy bien, mejor que nosotros, esos medios de difusión del arte y la cultura de masas. Una obra audiovisual o musical puede llegar a una mayor cantidad de personas y tener un gran impacto e influir con más fuerza que un erudito tratado científico o una docta conferencia. De allí que otra virtud que tiene la obra de Mel Gibson, y por la cual irrita tanto a sus oponentes, es porque tiene un alcance masivo exitoso, merced a su inmenso talento y su poder artístico. Pero mejor vamos a verlo en una de las secuencias más recordadas de su película, que equivale a hacer un viaje en el tiempo para hacernos vivir aquella horrorosa realidad. Así que prepárense pues para ver esta estupenda, poderosa escena de los sacrificios humanos.
Pato! Ukakluma! Untul na hochik lektun! Kaskundik apakalo! Ugatsetun! Donan kunskon! Hebi shukate! Uyalale yapaloba! Tunsotikuk! Kona putikal! Uyakome! Tentutan! Unokahi kilankan! Tenai que tone man mukanon! Oreyeya no. Don Yumilekino! Don Lemako! Hachnatso Teyubaba! No kukulkan! Sikyunkan! Amukuchochik lekaba! Yete lupetik! Tupsale! Patnaisikawol! Utial gilalamu! Utial usat malotas kluma! Mendone! Tanmet kasut! Babel! Yete la kikele! Kakasisik kluma! Tusho kibak dinob! Satan!
tingwetel. Sukun. Fitet utsil. Nah. Upateen bin. Nah, bilai. Ibaten. Yetel aquí kele. Kakasisik kluma. Tujoki. Patuno. Excited Chuboli. Winkiles Kilankan, marcha que está aquí. Kimakunsawales, kukulkan sokan unakta yaterki. Tone, sokan uman sa kuyakahi. Rohotsium, eston wakimakawol. Chao kasut, sastali, tiktok. Y bien, no se le perdona a Mel Gibson el haber mostrado la horrorosa realidad anterior a la llegada de los españoles a América. Su película va a contracorriente de la versión oficial de la leyenda negra, impuesta por anglosajones, liberales y marxistas. Apocalipto hace honor a su nombre griego y revela, desoculta, algo que jamás se había mostrado en toda la historia del cine. De modo tal que,
sin hacer una película hispanizante en el sentido de exaltar la labor de los españoles en América, simplemente al mostrar la verdad de lo que encontraron y, por lo que vimos de su final, los efectos que se producen a su llegada, hace por lo menos pensar y cuestionar la historia oficial que nos han contado. En definitiva, habla bien de algo mostrando los efectos negativos de esa ausencia. En este caso, la ausencia de Jesucristo y su gracia vuelve al mundo un infierno. Por lo que, y el mismo Gibson lo ha dicho, es además una advertencia sobre el mundo occidental actual, corroído por el liberalismo, el progresismo y ya incluso el satanismo explícito. Por todo lo dicho y lo que hemos visto, creemos más oportuno que nunca recordar las sabias palabras del gran Papa de los tiempos modernos, San Pío X, que decía: «Solo en Cristo está la salvación del mundo, de ninguna otra fuente brotará jamás la verdadera paz». Y queremos cerrar ya esta charla, esta exposición, con un breve video que da cuenta perfectamente de lo que ha sido la hispanidad y que echa por tierra el supuesto genocidio. Este es el Gloria, cantado por el coro y orquesta de San Ignacio de Moxos, agrupación musical de Bolivia, cuya música combina tradiciones barrocas de las misiones jesuíticas con elementos de la música y danza nativa del pueblo mojeño, cuyos descendientes directos son los integrantes del conjunto. Y ya me quiero entonces despedir de todos los presentes, diciéndoles que mañana 12 de octubre entonces estaré cantando también el Gloria en la Santa Misa, en el Santo Sacrificio de la Misa, llegando a cumplir también el primer aniversario de mi ordenación sacerdotal, que por gracia de Dios fue también el día de la Hispanidad, así que he de tenerlos presentes a todos ustedes en mis oraciones. Que Dios los bendiga. Viva Cristo Rey. Gloria in excelsis Deo.